Las sombras se arrastran sobre las arenas como si el mismo desierto abriera caminos angostos para el horror. En las noches más silenciosas de Egipto, cuando la luna apenas ilumina las dunas y las antorchas de los poblados pestañean sin fuerza, surge una niebla tan densa que borra los contornos del paisaje. Dicen que cada vez que esa niebla se levanta, una silueta aparece en la distancia, alta, encorvada, con rasgos imposibles de reconocer a simple vista. Su presencia no se anuncia con estruendos ni gritos, solo con el susurro del aire y un murmullo casi imperceptible que eriza la piel. A lo largo de las generaciones, los habitantes de pequeñas aldeas al norte del río Nilo han transmitido susurros sobre esa figura que parece nutrirse del miedo. Algunos la nombran en voz baja como el hombre de la niebla, un espectro que surge donde las historias macabras dejan su rastro y los espíritus errantes vagan sin descanso. A lo lejos, donde las ruinas de antiguos templos duermen bajo la arena, hubo un tiempo en que se ofrecían sacrificios a deidades sedientas de devoción. Allí, en medio de estatuas despedazadas y muros carcomidos, se dice que serpentea este ente de rostro indefinido, siempre avanzando sin prisa, como si cada paso fuera un obstáculo para el que lo observa. Las brumas que lo envuelven parecieran tener vida propia, deslizándose alrededor de sus extremidades, cubriéndolo como una capa que se confunde con las sombras. Su forma apenas puede distinguirse, pero cuando el viento azota y retira por unos segundos la niebla, más de un testigo asegura haberle visto unos ojos horizontales y opacos, tan oscuros como la noche sin luna. Algunos aldeanos jamás han tenido el infortunio de verlo de cerca. Sin embargo, se han escuchado relatos de viajeros que cruzaron las dunas nocturnas y regresaron con rostros desencajados, balbuceando incoherencias. Dicen que quienes se topan frente a frente con esa entidad regresan marcados, como si una parte de su alma se hubiera desprendido sin remedio. Incluso, hay quienes pierden toda cordura. Un viejo del lugar cuenta que su bisabuelo vivió para describir una sola vez a el hombre de la niebla. Lo describió como un depredador de la noche, un ser que no muestra piedad ni empatía y solo deja un vacío denso y sofocante a su paso. A partir de aquella confesión, el anciano terminó sus días temblando sin descanso, repitiendo siempre el mismo mantra: se lo llevó. Se lo llevó. Bajo el cielo estrellado, un grupo de comerciantes decidió acampar cerca de unas antiquísimas ruinas, creyendo que la distancia entre ellos y la civilización era suficiente para esquivar cualquier peligro. Durante el día, el sol inclemente golpeaba sus espaldas sin piedad, y al anochecer, el frío se transformaba en un susurro gélido que parecía provenir de las arenas. Mientras la fogata se consumía lentamente, notaron que el calor se desvanecía con una rapidez inusual, como si la presencia de algo invisible absorbiera la calidez de su alrededor. Primero, un fuerte silbido atravesó la noche. Luego, la niebla apareció de la nada, tan espesa que ni siquiera podían verse los pies. Ante la confusión, corrieron a buscar sus armas rudimentarias, pero fue inútil. Un estruendo seco perturbó el silencioso manto y, de pronto, uno de ellos gritó pidiendo auxilio. Nadie podía ver nada, esa bruma era un muro impenetrable. Cuando la alborotada capa gris empezó a moverse, todos notaron que uno del grupo faltaba. Descubrieron sus huellas desvaneciéndose en la arena, como si algo lo hubiera arrastrado. Nunca volvieron a encontrarlo y, desde esa noche, nadie del campamento volvió a pronunciar su nombre. En las pequeñas casas de adobe de un remoto pueblo, los ancianos insisten en que los viajeros no deben aventurarse cuando el viento del oeste anuncia la llegada de la niebla. Incluso, algunos se encierran con antorchas y ofrecen plegarias a antiguas deidades protectoras. Aún así, esas precauciones no siempre han bastado para conjurar la amenaza. Una mujer de la aldea aseguró haber sentido, una noche, como una mano helada le tocaba el hombro mientras dormía. Despertó con un sobresalto, empapada en sudor. Escuchó rasguños en la puerta y pasos arrastrándose en el corredor. Se armó de valor para asomarse a la ventana y vio apenas el contorno de una figura parada frente a su hogar. Sus piernas amenazaron con traicionarla, y una náusea golpeó su estómago. Aquella silueta no se movió,
pero la niebla latía a su alrededor como el pulso de un ser vivo. Fue la noche más larga y terrorífica de su vida. Al llegar el alba, solo quedaba un silencio tan profundo que hacía doler los oídos, y las huellas sobre la arena se desvanecían rápidamente. Nadie supo que vino a buscar el hombre de la niebla en esa casa, pero, desde aquella noche, la mujer no volvió a conciliar el sueño. Sus ojos siempre miran con pánico hacia las ventanas cuando cae el atardecer. En otro rincón del mismo desierto, un arqueólogo obsesionado con los misterios egipcios emprendió una expedición para encontrar vestigios de escrituras que mencionaran a esa temida figura. Creía que detrás de cada leyenda existe una explicación. Tras meses de excavar en tumbas olvidadas y descifrar inscripciones casi borradas por la erosión, encontró un fragmento de texto que revelaba la mención de un ser asociado a las noches brumosas en el Egipto antiguo. Las palabras aludían a un devorador de sombras, uno que no solo merodeaba a los vivos, sino que también contaminaba las horas de sueño de quienes se aventuraban a retar la oscuridad. El arqueólogo se obsesionó con esta información, convencido de que había dado un gran paso para revelar un secreto perdido. Tomó sus apuntes y preparó un viaje hacia la zona donde, según leyendas, la aparición era más recurrente. Pasaron las jornadas y, envuelto en la emoción de su descubrimiento, ignoró los consejos de los lugareños que le suplicaban no salir cuando las tinieblas se sumergieran en las arenas. Se internó con su equipo en una zona despoblada, repleta de rocas talladas con jeroglíficos incompletos. El experto, sin prestar atención al creciente terror de sus acompañantes, levantó sus tiendas de campaña cerca de un antiguo altar. A la medianoche, el viento sopló con furia, y la temperatura bajó bruscamente. La niebla se reveló sin aviso, y un extraño murmullo envolvió la atmósfera como un eco sin fuente aparente. Nadie pudo huir. La bruma atrapó cada respiración, amortiguó los gritos y robó toda visibilidad. Se escucharon pasos pesados aproximándose, y las antorchas se apagaron igual que velas ahogadas en un soplo. El arqueólogo penetró en la niebla intentando encontrar a sus compañeros, pero solo topaba con el vacío. A ciegas, oyó un alarido desgarrador y comprendió que algo avanzaba hacia él. Un escalofrío intenso recorrió su espalda. Cuando intentó retroceder, sintió la presencia tangible de una entidad que lo superaba en altura, de un ser que exhalaba un hálito gélido y envolvía con su manto de bruma cada músculo de su cuerpo. Con un breve quejido, el corazón le dio un vuelco y no hubo más gritos. La noche guardó ese suceso como un secreto funeral. Con el paso de las horas, la niebla comenzó a retirarse, y los débiles rayos de sol iluminaban un campamento devastado. Las tiendas quedaron rasgadas, la arena revuelta como si se hubiese dado una lucha violenta. No hubo rastro del arqueólogo ni de sus compañeros. Solo se encontraron papeles dispersos, notas crípticas que mencionaban la existencia de un ser que atravesaba las barreras de lo real y lo espiritual. Los escasos objetos hallados entre la arena apuntaban a que lo que fuera que los había atacado no dejó piedad a su paso. La desolación impregnó el paisaje a la luz del nuevo día, y el viento arrastró los restos de la investigación hasta enterrarlos en el olvido. Desde entonces, invisibles hilos de miedo se han extendido por cada rincón de la región. Algunos pastores cuentan historias sobre un silbido que corta el silencio cuando cae la noche, seguido por una presencia que roza sus ovejas, arrebatando algunas sin dejar huellas claras. Otros, en la oscuridad de sus hogares, juran escuchar un arrastrar de pies y un golpe sordo en las paredes de adobe, como si algo quisiera entrar. Se han hecho rituales y rezos con la esperanza de espantar a ese fantasma sin rostro, aunque el terror sigue anidado en los corazones de quienes han presenciado la furia de esta entidad. Una familia decidió huir lejos, pensando que los oasis del sur los protegerían. Partieron durante el día, cabalgando sobre sus camellos con la esperanza de escapar de la maldición que parasitaba sus noches. Sin embargo, en su intento desesperado por buscar la salvación, dejaron atrás una de las noches más densas de niebla que se haya registrado. Los que se quedaron en el poblado dicen que,
esa madrugada, se escuchó un aullido prolongado, un lastimero lamento que brotó del interior de la neblina. Al amanecer, la familia no había avanzado ni siquiera medio camino, los encontraron casi petrificados en medio de las dunas, con los ojos desorbitados fijos en un horizonte inexistente. No estaban sin vida, pero algo en su interior parecía haber muerto. Nunca pronunciaron palabras de aquel encuentro, solo se mecieron en un murmullo interminable y sin sentido. Nadie supo con exactitud qué presenciaron, pero la bruma que ondeaba a su alrededor llevaba un olor extraño, parecido al de la tierra húmeda mezclada con un hedor rancio. Día a día, la leyenda se expande. Cada vez que el sol cae, la gente se encierra tras sus puertas con la esperanza de burlar el siguiente ataque. Pero la niebla encuentra rendijas, se cuela por los resquicios de las ventanas y apaga los candiles. El hombre de la niebla no parece saciarse, se nutre del pánico, de los latidos frenéticos de quienes aún se aferran a la idea de que todo es una alucinación. En la penumbra, se oyen sus pasos inalterables, un golpeteo suave que resuena en la arena y se intensifica a medida que el vaho gris va carcomiendo las fronteras entre la vigilia y la pesadilla. Algunos jóvenes osados quisieron desafiar los cuentos que sus mayores les relataron. Salieron a las dunas, convencidos de que la niebla solo era un fenómeno atmosférico y que nada sobrenatural los acechaba. Prepararon antorchas y formaron un círculo para no perderse en medio del espesor gris. Al cabo de unas horas, la situación se volvió incomprensible, uno a uno fueron sintiendo un peso en el pecho, un escalofrío punzante e incontrolable. La luz de sus antorchas tembló, y la niebla comenzó a cerrarse alrededor, sofocándolos como un puño enorme. Un crujido ensordecedor rompió el silencio. Los gritos breves y ahogados que vinieron después nunca lograron salir por completo de sus gargantas. A la mañana siguiente, el desierto los devolvió mudos y temblorosos, con rastros de desesperación en sus ojos. Todos coincidieron en un detalle: a través de la niebla, se distinguió una silueta ajena a cualquier forma humana, alzada como un pilar retorcido de oscuridad, con un movimiento lento y antinatural. Ninguno volvió a ser el mismo. Los pobladores que sobreviven temen que un día la niebla no se disipe y que el hombre de la niebla pueda recorrer sus tierras a plena luz, sin necesidad de esconderse. Dicen que si eso llegara a suceder, no habría forma de escapar de su alcance, pues sus brazos se alargarían como tentáculos de humo para atrapar a todo ser viviente. Mientras tanto, cada vez que las noches húmedas y frías se aproximan, Egipto entero retiene el aliento, esperando que la oscuridad no traiga consigo el fatídico encuentro con la entidad que devora la calma. Y así continúan las historias: el viajero que se perdió y apareció días después sin recordar su propio nombre, la familia que despertó al borde de la cordura tras ver una mano surgir de la neblina, los pastores que abandonaron sus rebaños al sentir un fuego helado arder en la atmósfera. Nada aleja de las memorias colectivas esa imagen escalofriante del hombre de la niebla inmóvil en medio de la penumbra, como si gobernara con su manto blanco las horas más oscuras. Su presencia absorbe todo lo que somos, dejando un hueco irreemplazable y un eco de terror que difícilmente se puede describir. Un escalofrío que perdura, un abrazo tétrico que oprime el espíritu, una cuenta atrás inevitable que parece sellar el destino de aquellos que se atreven a vivir en esas tierras malditas. No existe protección ni amuleto. Las plegarias se deshacen como polvo entre los dedos. El misterio sigue vivo y su hambre, insaciable. Esa silueta solitaria, perdida entre los vapores gélidos, continúa sembrando el horror en cada paso. Las historias no terminan bien para quienes lo han mirado a los ojos. Las noches de Egipto permanecen a su merced, habitadas por un silencio que se cuela en los huesos. Incluso en la hora más tranquila, cuando todo parece en calma, basta un leve cambio de temperatura, un soplo casi imperceptible, para que las brumas comiencen su danza con la oscuridad. Entonces llega él, con su figura difusa y la mirada vacía. Nadie puede detenerlo, nadie puede escapar. El hombre de la niebla seguirá acechando, esperando el momento exacto para envolver todo vestigio de luz y esperanza, consumiendo la vida entre sus manos hechas de niebla y sombras.
Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.